Muy buenas, hola a todos, todas, todes, queridos, queridas, querides. Llevo varios días pensando si debía expresar públicamente mi opinión sobre una de las últimas controversias que ha habido, que es la utilización de la Catedral de Toledo y sus estancias para un vídeo musical, ¿no? Para la canción Ateo de C. Tangana y Nati Peluso. Bueno, yo voy a empezar haciendo una matización que creo que es importante. Me siento muy identificado con una frase de una canción de Las Ginebras que dice saltaré por la ventana si pones a C. Tangana. Es decir, es un tipo de música y es un cantante que, reconociendo su valía, pues a mí personalmente, pues no me gusta demasiado. La canción es pegadiza, la letra dice básicamente una frase, poco más. ¿No? Yo era ateo, pero ahora creo, básicamente, no dice mucho más. Y me he visto el vídeo. Y el vídeo me ha parecido muy interesante, me ha parecido que está muy bien hecho. La Catedral de Toledo se la reconoce, pero tampoco es la imagen arquetípica. Han buscado espacios que podría ser el interior de cualquier espacio religioso, pero sí que tiene una serie de guiños muy interesantes a la historia del arte y a la historia de la cultura visual. Para empezar, al principio lo que vemos, por ejemplo, es ¿no? un sacerdote que está oficiando, haciendo alguna ceremonia en una capilla, una imagen, buscando una imagen antigua, ¿no? de cuando las catedrales, cada una de las capillas tenía sus propios servicios y sus propios capellanes, ¿no? Que ya no es así en las catedrales o ya no se utilizan así. Se reserva normalmente una capilla para hacer las misas de diario, el altar mayor para las grandes solemnidades, pero no se dice misa en todas las capillas todos los días como se hacía en el antiguo régimen. Pero bueno, esa imagen nos recordaría algunas de las imágenes de interiores de iglesias del siglo XIX, ¿no? Que hay muchísimas. Podemos poner algunos ejemplos. Y ¿no? Estas ideas de sacerdotes con viáticos, ¿no? Daba un poco esa sensación, o a mí me daba esa sensación. Pero luego además, lo siguiente que vemos es a la protagonista femenina, en este caso Nati Peluso, bailando en la puerta que separa la sala capitular de la antesala capitular, que es uno de los espacios más impresionantes de la Catedral de Toledo, que tampoco se ve muy bien, no se ve la antesala, y la antesala de la sala capitular es un espacio excepcional, pintado con pinturas murales que representan paisajes en huertos por Juan de Borgoña, el mismo pintor de la sala capitular. Es uno de los espacios más fascinantes del Renacimiento, del primer Renacimiento hispánico. Prácticamente no se ve, pero sirve para que aparezcan dos mirones, un señor más mayor y un sacerdote más joven, mirando cómo baila Nati Peluso. Y a mí enseguida me ha parecido que eso es una referencia clarísima a Susana y los viejos. Cualquier versión de Susana y los viejos, aunque a mí lo que me ha venido a la cabeza son las versiones que nos dejó nuestra querida Artemisia Gentileschi, ¿no? Que son muy potentes, donde la mujer siempre es el objeto mirado y el pecado en realidad está en la mirada del hombre, ¿no? En la mirada del señor mayor. Eso por un lado. Luego después aparece un par de escenas después la misma protagonista, Nati, desnuda, sosteniendo la cabeza de Zetangana en su mano, en una alusión clarísima, por un lado, a Judith. Yo creo que Judith es el personaje más importante, porque Salomé no corta a ella la cabeza, manda a cortar y se la traen en bandeja de plata. La lleva en bandeja de plata, pero no sostiene. Salomé es como más pulcra. Sin embargo, Judith sí que corta a ella la cabeza de Holofernes, de este general, y vuelve a aparecernos otra vez una idea que creo que tiene que ver con las imágenes muy potentes de Artemisia Gentileschi, aunque estéticamente a lo que realmente se parecía era a Perseo con la cabeza de Medusa, pero dándole un giro. Ya no es el personaje femenino la víctima, sino que en este caso sería ella la verdugo, con él como víctima, dándole un giro. Durante todo el vídeo lo que está subyaciendo es una crítica a las redes sociales, a la exposición, al juicio, y entonces al final rematan y vuelve a salir la sala capitular donde está bailando la pareja frente a la escena del juicio final
de esa sala capitular de Toledo, que es un magnífico ejemplo de pintura de Juan de Borgoña. Es un pintor excepcional. Toda la capilla, todas las pinturas de la capilla es un ciclo sobre la redención con el nacimiento de Cristo, las principales escenas de la vida de Cristo, que remataría en ese juicio final que estaría en el testero, ¿no?, de los pies, en la parte de los pies de esa sala capitular, que no es un espacio especialmente sagrado, sino que es donde se reunía el capítulo de la catedral. No es una sala, no es una capilla en el sentido, ¿no?, de lugar de culto, sino que era un lugar de reunión donde están retratados en la parte baja todos los arzobispos de Toledo desde la fundación de esa sala capitular. Es un sitio muy espectacular y además está restaurada hace poquito y la han dejado fantástica. Con lo cual, creo que los usos de los espacios de la catedral son usos muy interesantes. Se entrevé el trascoro, en un momento dado se vislumbra el coro, algo de las naves, pero muy poquito más del interior de lo que es la catedral, y luego lo que se ve un poquito mejor es la sala capitular. Es decir, han usado el espacio de una manera bastante, creo que acertada y por otro lado respetuosa. Todo lo demás es ruido, es decir, creo que se ha hecho mucho ruido con esto. Yo no he visto ninguna cuestión que me parezca que sea un uso, un mal uso del espacio. Y además, la Catedral de Toledo ha recibido un dinero que seguramente va a venir muy bien para obras de consolidación, para obras de rehabilitación, aparte de la promoción que se está haciendo de la propia arquitectura de la Catedral de Toledo. Teniendo en cuenta que la entrada a la Catedral de Toledo hoy en día cuesta dinero, está ahí puesto un precio que está muy bien, que yo no critico, me parece estupendo, pero que ha hecho que mucha gente que antes entraría a verla ahora no entre, mientras que con la aparición del vídeo Zetangana, pues alguno querrá ver ese fresco, que no es un fresco, bueno, es una pintura mural de Juan de Borgoña, o querrá ver seguramente alguno de los espacios, ¿no? Me parece interesante. Ya digo, todo lo demás es bastante ruido, ruido que creo que no va a ninguna parte. Muy interesante el vídeo, muy interesante las referencias iconográficas a la cultura cristiana tradicional y sobre todo a la historia del arte que tiene que ver con estos personajes del Antiguo Testamento, Susana y los viejos, Judith, estas mujeres fuertes. Muy interesante cómo lo han enfocado, cómo al final queda todo como en una anécdota donde todos los personajes salen al final haciéndose una foto de grupo. Eh, y todo lo demás es ruido, ruido mediático. Creo que nadie tendría que haber dimitido. Creo que el arzobispo está montando un poco de espectáculo para que se vea que es más defensor que nadie y poco más. Esta es mi humilde y pequeña opinión. Espero que os haya interesado. Nos vamos viendo por aquí. Me podéis comentar aquí abajo o me podéis buscar en mis redes sociales, en Twitter, en Instagram, donde me encontraréis como Cipripedia. Un saludo a todos, todas, todes, un abrazo grande y nos vemos. Chao.